Hola, buenas tardes, amigos, bienvenidos a esta sección Recreando el Gan Edén. Se trata de recrear el Gan Edén en nuestros hogares a través de la realización de una correcta espiritualidad de natural. Hoy tenemos de invitados aquí a los esposos Ajasia y Merab, que nos acompañan con este tema. Que vamos a platicar hoy sobre la ley de similitud de forma, ¿no? ¿De dónde sale esto? Quiero compartirles hoy acerca de que todos hemos leído Bereshit, y Bereshit nos dice que el Eterno pues hizo al hombre, pero también hizo a la mujer en esa imagen y semejanza. Según la narrativa del libro, nos dice que primero hizo al hombre y después hizo a la mujer. Sin embargo, Bereshit 1:27 nos dice que ambos representan imagen y semejanza. E hizo Dios al hombre, varón y hembra los creó. O sea que ambos manifiestan una imagen y semejanza divina. Nos da la idea que ambos se complementan, que la creación que el Eterno formó cuando hizo al hombre, también contemplaba a esta mujer. Aunque cronológicamente la mujer fue formada después, ¿ya? Y basada en esto es que Pablo o Rab Shaul en una de sus cartas dice que el hombre tiene autoridad sobre la mujer porque el hombre fue formado primero. La mujer fue formada después. Esto quiere decir que el que es formado primero tiene autoridad por sobre el que es formado después, ¿verdad? Entonces, ahora bien, dice que Adán le puso nombre a todos los animales, a todos los seres que había sido formado antes que él. Quiere decir que ahí de alguna manera ejerció autoridad porque les puso nombre, ¿no? Eso dentro de la mentalidad hebrea es que este hombre tenía autoridad por sobre los animales. Pero dice la escritura que no se halló ayuda idónea para él. Y ahí donde viene el Eterno y le hace una mujer, ¿verdad? A Java. Esta ya no fue tomada la arena de la tierra como fue formado Adán, sino que esta ya fue tomada de un costado. El hombre, de que puso al hombre a dormir y de un costado sacó a la mujer. Bueno, basado en esto, y también la escritura nos dice que fue hecha ayuda idónea. La palabra ahí hebrea también nos significa que fue como una contraparte, ayuda contraria. ¿Cómo puede ser que algo contrario me ayude, no? Que ese es lo que nosotros tenemos. Algunos tienen una idea que, por ejemplo, para subir una pared, si tuviéramos otra pared atrás que nos sirviera de contraparte, digamos, nos ayudaría a escalar. Por eso es que las contrapartes nos ayudamos, como por ejemplo cuando nos tomamos de las manos y comenzamos a dar vueltas, uno forma contraparte para el otro, para que el otro no salga disparado, ¿verdad? O sea que estamos ejerciendo fuerzas opuestas, pero juntas alcanzamos un objetivo, que es la idea que nos está dando el libro de Bereshit cuando nos narra la formación del hombre a imagen y semejanza divina. Bueno, ¿qué podemos aprender de ahí? Aprendemos de ahí que el Eterno, en su sabiduría, le formó una ayuda idónea al hombre. ¿Quién mejor que el Eterno, que formó al hombre, puede decirle cuál es su mujer idónea? Cuando dice el libro que él mismo la formó para el hombre, ¿no? Esto es muy interesante. Por otro lado, bueno, partiendo de ahí, si yo reconozco que soy criatura del Eterno, yo tengo que reconocer que Él también, en esta imagen y semejanza que yo tengo, también hay una mujer para mí. ¿Verdad? Podríamos sacar esas conclusiones, que hay una mujer para mí. Ahora, ¿esa mujer es la ayuda idónea? ¿Sí o no? Y aquí es donde comenzamos nosotros a basarnos en otro principio que nos muestra en el libro de Jeremías 17, 9 y 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá discernir? Yo, dice
el Eterno. Yo diciendo el corazón y peso los riñones y pago a cada hombre conforme a la obra de sus manos. Eso nos ha llevado a nosotros a entender que la realidad que cada uno de nosotros está viviendo está generada desde y por la causa primera, el Eterno, ¿verdad? Entonces lo que estamos viviendo es justamente lo que merecemos o necesitamos en la inmensa sabiduría del Eterno que nosotros pues no alcanzamos a discernir o a comprender. Por eso sabemos nosotros que existe una ley que le damos la ley de similitud de forma, que dice que en el mundo físico, ¿verdad? Este libro, por ejemplo, con este ratón, un mouse de computadora, en el mundo físico pueden estar juntos, ¿ya? Aunque sean distintos en objetivos, naturaleza, esencia, cualquier cosa. Pero en el mundo espiritual no es así. En el mundo espiritual estamos cerca o lejos conforme a la similitud o diferencia de forma. Quiere decir que cuanto más nos parecemos, más nos unimos. Cuanto más no nos parecemos, cuanto más diferentes somos, más separados estamos. La Kabbalah nos enseña que los objetivos unen a las almas y también los separan. ¿Ya? Basado en esto que estamos hablando, por eso surge que nosotros, de alguna manera sobrenatural, nos vemos atraídos por personas que son totalmente distintas a nosotros. Si nosotros hacemos uso de la razón, nosotros, perdón, quisiéramos compartir la vida con alguien, no buscaríamos a alguien que tuviera los mismos gustos que nosotros, ¿verdad? Que viera películas violentas, ¿verdad? Que le gustara acostarse tarde y levantarse más tarde, ¿verdad? Cosas así, que no le gusten las cosas caras o que le guste alguien similar a nosotros, que le guste el mismo tipo de películas, los mismos tipos de recreación, los mismos temas. Sin embargo, pareciera, y hay una ley, que es la ley que estamos hablando, de ley de similitud de forma, manifestada, que manifiesta la voluntad divina y su juicio divino para con cada uno de nosotros, que nos acerca a las personas con las que debemos de convivir. ¿Ya? Eso quiere decir que hay un midrash dentro del judaísmo que enseña esto, diciendo que las almas eran varón y hembra cuando eran espirituales, pero cuando vienen al mundo se separan. Y se trata de que cada persona debe buscar a su alma gemela, ¿no? De eso se trata, que es un midrash que trata de precisamente que hay un hombre y hay una para cada mujer y hay una mujer para cada hombre, aunque vienen los escépticos y dicen que hay más mujeres que hombres, ¿no? Pero vamos a dejar eso por un lado. Al final, ¿por qué nos vemos atraídos por una persona y a veces esta persona con la que nos casamos la conocimos de la peor manera que pudiéramos haberla conocido, por las circunstancias muy distintas, no sé, dijéramos como la expresión, ¿verdad? Me enamoré, es que me colgué, como dicen aquí en Guatemala, en un calor coloquial. Quiere decir que no tenemos dominio sobre esto. ¿Ya? Entonces, las personas parecieran, con las que nos casamos, parecieran totalmente distintas a nosotros y a eso alude las discusiones o las diferencias o la dificultad de convivir juntos, ¿no? Que somos totalmente distintos. Pero entonces, ¿por qué sentimos atracción por personas que son totalmente distintas? Y aquí hay donde posiblemente hay una paradoja cuando acabamos de decir que existe una ley de ley de similitud de forma que conforme nos parecemos nos atraemos. Entonces, si ustedes dos se parecen tanto, ¿verdad? ¿Por qué son tan distintos? ¿Verdad? Y aquí es donde vamos a sobreponer otra ley. A la ley de similitud de forma tenemos que entenderla, está a un nivel espiritual. ¿Ya? Estamos hablando que y en la espiritualidad la forma de medir es la forma del egoísmo.
¿ya? Quiere decir que estas dos personas que se sienten atraídas tienen el mismo nivel de egoísmo, ¿ya? Ok, pero el Eterno cuando formó a la mujer, cuando pensó formar a la mujer, dijo, haré ayuda idónea, y esa palabra hebrea, Rashi dice que literalmente quiere decir una ayuda contraria. Quiere decir que en el mundo físico, esta similitud de forma se manifiesta de manera contraria, que es otra ley que desde el mundo físico se le conoce como polos opuestos que atraen. Por eso nosotros vemos a un extrovertido verse atraído por un introvertido, ¿ya? Por un fiestero, por otro que le gusta estar en casa. A uno que le gusta bailar y al otro que no le gusta bailar. El que le gusta andar con amigos y el que le gusta andar bien arregladito y el otro que le gusta andar pachudo. Siempre nos vemos atraídos por alguien que sea contraria a nosotros. Y es porque en el mundo físico, digamos, el egoísmo se manifiesta de una manera distinta. ¿Por qué creen ustedes que es necesario que se manifieste de una manera distinta? Lo que espiritualmente tiene mucha similitud. En el mundo espiritual, ustedes se parecen, tienen el mismo nivel de egoísmo, pero ¿por qué en el mundo físico esta igualdad se manifiesta de una manera totalmente distinta, que parecen totalmente contrarios? No tenemos nada que ver uno con el otro, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que es eso? Bueno, yo pienso, Rabino, que somos distintos, pero a la vez nos complementamos. O sea, lo que uno tiene de más, el otro lo tiene menos, pero al juntarnos, pues ya complementamos, pues, nuestros gustos o cómo vamos a hacer las cosas. O sea, no nos vamos a los extremos. Sí, exactamente. Eso quiere decir que, por ejemplo, el extrovertido, parte de su egoísmo, en su temperamento, si pudiéramos decir que sería sanguíneo o colérico, de alguna manera ahí radica su debilidad. Al casarse con una introvertida, o sea, un melancólico o un flemático, de alguna manera le está ejerciendo presión para que se calle la boca, para que no tenga muchos amigos, no sé si me explico. Y así fortalecer la debilidad que hasta ahora ha sido de este sanguíneo colérico. Cuando se casa o se liga con una mujer que es totalmente lo contrario. Y por el otro lado, el introvertido, su debilidad es introvertir, no expresar sus pensamientos, no expresar sus ideas, ¿ya? Y al ligarse a alguien extrovertido, comienza él a fortalecer su debilidad. Como dice usted, entonces con los años comienzan a encontrar un equilibrio. El gritón ya no es tan gritón y el callado ya no es tan callado y comienzan a encontrar un equilibrio. Ya no ven películas solo violentas, sino que hay violentas, hay románticas, hay divertidas. Y si comienza a encontrar un equilibrio, quiere decir que lo que aparentemente, lo que parece en el mundo físico totalmente distinto, es necesario para que verdaderamente nos ayude a fortalecer nuestras debilidades almáticas, ¿ya? Pero en el mundo espiritual somos lo mismo. Tenemos el mismo nivel de egoísmo, pero se manifiesta de una manera contraria o antagónica en el mundo físico. Eso quiere decir que tenemos al cónyuge, que el Eterno, en su soberanía, sabiduría y justicia, dijo, estos tienen que estar juntos. ¿Ya? Y si es así, ¿qué piensan? ¿Por qué nos es tan difícil convivir con estas personas? Por la mismo, yo siento que tenía por el mismo egoísmo en que la persona vive, porque es una idealidad. Comenta, o sea, que no puso la contraparte, pero hay el mismo egoísmo de la persona que no ve la responsabilidad de sus actos ni ve las consecuencias que provocan. Creo que nula la visión de la persona y no ve su contraparte que le ayuda al crecimiento, sino
o inclusive lo disfraza con buenas intenciones o a veces con indiferencia para poder él como sufragar y aguantar todo, pero realmente yo siento que es por el mismo egoísmo de la persona, no logra ver su contraparte que le puede ayudar. Bueno, sí, recuérdese que todo eso está basado en leyes y principios, pero cuando una persona desconoce las leyes y los principios, entonces su actuar está basado, o su percepción está basada en lo que siente, ¿ya? Y entonces cuando yo veo que mi esposa es tan distinta a mí, yo pienso que hay una gran distancia entre ella y yo. Pero es por el desconocimiento de las leyes. ¿Ya? La cuestión es que hay un proverbio que dice que el que encontró mujer, la benevolencia del Eterno encontró. Pero esa palabra benevolencia en hebreo es razón, que en el hebreo moderno quiere decir voluntad. Esto quiere decir que con mi esposa, la voluntad del Eterno se revela a mi vida. Pero en mi egoísmo, como usted lo está diciendo, me hace rechazarla. Primero, la desconozco. No entiendo qué es la voluntad divina. Por el otro lado, pues en mi egoísmo, yo pienso culparla a ella de todo lo que está sucediendo, porque no la reconozco como algo parte mío, algo totalmente distinto a lo de Adán. Adán dice que el Eterno lo durmió, es un estado de inconsciencia. Sacó a su mujer de su costado y cuando Adán despertó y la vio, lo primero que dijo es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Se identificó. Hay un reconocimiento. Entonces quiere decir que fuera del Gan Eden, la falta de esa relación con el Eterno, la falta de esa conciencia y conocimiento de las leyes, impide que veamos a nuestra mujer como alguien que fue sacada de nuestro interior. Nos cuesta creer que esta mujer es parte mía, ¿ya? Es algo que de mi interior que el Eterno me está mostrando, aunque no me guste, aunque me moleste. Pero si estamos recreando el jardín del Edén en nuestro hogar, como explicamos en el primer episodio, que conforme vamos creciendo espiritualmente, tenemos que ir recreando el jardín del Edén porque estamos retornando a él, ¿no? Entonces, la primera característica que deberíamos de tener es reconocer como hombres que esta mujer que tenemos es la voluntad, la realidad de mi interior que el Eterno manifiesta frente a mí. Es un espejo mío. Cuanto más me cuesta reconocer esta realidad, más lejos estoy de recrear el jardín. Bien, qué precioso es. Y por el otro lado, vemos nosotros a Java, que tiene en la narrativa de Bereshit, tiene una posición pasiva. Ella no dice, sí, carne de mi carne y huesos de mi huesos, se queda callada. Y Adán dice, por lo tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre. Bueno, él no tuvo la dicha de tener suegros, pero digo, dejará carne de su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Pero la mujer se quedó callada. Entonces vemos también ahí como la mujer tiene una posición pasiva. Y ahí, aunque no sea el tema, pero lo podemos ver de todos modos, vemos cómo Rab Shaul decía que el hombre tenía autoridad por sobre la mujer. Precisamente por eso, vemos que la mujer solo sigue al marido. ¿Ya? Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y la mujer se quedó callada, entonces la mujer no tiene que dejar a su padre y a su madre. Sí, o sea, solo sigue los pasos de su marido. ¿Ya? Carne de mi carne y huesos de mis huesos. Y la mujer se quedó callada. ¿Por qué? Porque es el otro el que está revelando la realidad. Ella solo la acepta. Tiene una posición pasiva. ¿Ya? Solo reacciona a lo que su esposo, cabeza y autoridad espiritual, hace o dice, el rumbo que va a tomar, ¿no? Y por eso después
volvemos a la ley de similitud de forma, es si yo como esposo soy abusivo y falto el respeto, pues la esposa solo reacciona, ¿no? Ya volvemos que tiene una posición pasiva. Entonces, si nosotros tenemos la autoridad, si nosotros tenemos la autoridad y la aceptamos, hoy está de moda el empoderamiento, ¿no? ¿Será que el Eterno nos pueda dar una responsabilidad sin darnos la herramienta y la autoridad para resolver? No. No. Entonces, la clave está en eso, en tomar el papel que nos responde, porque rápido la gente cuando piensa en autoridad, ¿verdad? Cuando mucho, el esposo tiene autoridad sobre la mujer, siempre lo primero que pensamos es sojuzgar, dominio, neutralizar la libertad, sujeción absoluta, porque estamos en el occidente, estamos en las Américas, somos un pueblo ladino que nació en la esclavitud sojuzgada de los españoles, de los conquistadores, ¿ya? Entonces para nosotros reconocer una autoridad significa todo eso, pero desde el punto de vista hebreo, responsabilidad, autoridad, significa responsabilidad. Ajá. Es decir, que usted es responsable del bienestar de su esposa y de todos aquellos que están bajo su autoridad. Exacto. Su Majestad Yeshua enseñó que el que quiera ser mayor entre vosotros, este servirá a los demás. Eso quiere decir que el papel de autoridad suyo, usted lo ejecuta pensando en el beneficio de su esposa y de sus hijos. Jamás para vanagloriarse o enseñorearse sobre ellos. Ese es el concepto hebreo de autoridad. Pero regresando al caso, que es lo más difícil que se pueda, en nuestra experiencia, quien tenemos las personas, es a reconocer precisamente que si mi esposo es Fiona, yo soy Shrek. Así de cajón. ¿Ya? Que si mi esposa es Hermelinda, como en las caricaturas mexicanas, ¿se recuerdan? Entonces yo soy Aniceto. ¿Ya? Pero eso le cuesta a la persona entender cuanto más lejos esté de una verdadera espiritualidad. Si hablamos de recrear el jardín del Edén, lo primero que debemos de reconocer es que nuestro cónyuge es el que el Eterno, en su sabiduría y justicia, decidió que era el correcto para mí. Y a eso, ahí donde viene el verdadero ejercicio espiritual. Por eso para nosotros, el termómetro para medir nuestra espiritualidad está precisamente ahí, entre ustedes dos, en el matrimonio. Ahí es donde se ve si usted está ejerciendo su función como maestro, como sacerdote, como cabeza. ¿Ya? Ahí es donde, ¿por qué? Porque usted se está encontrando con una realidad que está en su interior, y si usted puede vivir y crecer espiritualmente con esa realidad, quiere decir que usted ya la hizo. ¿Ya? Entonces, regresando al tema, si su esposa, si su esposa Merab es carne de su carne y huesos de sus huesos, quiere decir que ella es usted. ¿Verdad? Quiere decir que ella no es su prójimo, quiere decir que el mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo no incluye a su esposa, porque su esposa es usted mismo. ¿Verdad? Quiere decir que cuando el mandamiento dice ama a tu prójimo como a ti mismo, quiere decir que la medida o la capacidad de amar a mi prójimo está en congruencia con la capacidad de amarme a mí mismo, y caer en el egoísmo, ¿no? Poder incluir a mi esposa dentro de mi realidad. Entonces, quiere decir, llevando esto a un nivel más profundo, que si yo no amo a mi esposa, lo primero que tendría que hacer es reconocer quién es ella, es mi realidad manifiesta por el Eterno a través de esa belleza de mujer que el Eterno nos dio. Aceptarla y vivir con eso. O sea, vivir, estoy hablando de vivir, no de aguantar, sino de vivir y crecer y gozarse con eso todo el tiempo.
no podríamos nosotros crecer espiritualmente, porque ella soy yo. Entonces quiere decir que mi capacidad de amar a mi prójimo está íntimamente relacionada en la capacidad en la que yo amo a mi esposa. Si yo no puedo amar a mi esposa, o usted, verá, no puede amar a su esposo, usted no puede amar a nadie, ni a sus hijos, ni a sus padres, ni a sus hermanos. Solo imagínense a qué nivel tenemos que llegar en este escalón, en este tema, para verdaderamente poder recrear el jardín del Edén. Que nosotros podamos decir de nuestra esposa, como lo dijo Adán, carne de mi carne y huesos de mis huesos. Y cada vez que yo vea a mi esposa, hasta cuando se opone a mí, porque hay veces que se va a oponer, porque ese es su trabajo, ¿no? Yo tengo que ver cómo el Eterno está poniendo en el corazón de ella oponérseme. ¿Se imagina ver la voluntad divina en mi cónyuge? Eso solo lo puede lograr alguien que verdaderamente esté ejercitándose espiritualmente con el conocimiento de las leyes y los principios. Y la pregunta es, ¿amamos la voluntad divina? ¿Puede alguien amar la Torá y no amar a su esposa? No. ¿Puede alguien comprender la Torá pero no comprender a su esposa? No, es imposible. Bueno, es una ilusión. ¿Cómo? Es una ilusión de la persona. Creerse que puede amar, que puede ejercer benevolencia o ser muy bueno, pero si su esposa tiene problemas, sus hijos no lo quieren, pero sí puede amar a sus vecinos, puede estudiar Torá o inclusive hasta enseñar Torá, pero también que es una ilusión, ¿verdad? Porque la Torá es el amor. Y si uno no puede ejercer esa voluntad del Eterno de amar en el lugar, no puede hacer nada. No. Imagina entonces lo que significaría que una persona que no reconoce esta ley de similitud de forma, que está uniéndolo a su cónyuge, no podría recrear el jardín del Edén. No. Este sería el primer paso, digamos. Carne de mi carne y huesos de mis huesos, cuando yo logro reconocer en mi esposa la voluntad divina que quiere manifestar algo que está en mi interior, por eso dice que lo sacó de su costado, y eso se me es manifiesto a través de mi esposa. Ese es el primer paso para poder recrear el jardín del Edén en nuestro hogar y en nuestro matrimonio. Imagina usted que a partir de ahí ya podríamos estar hablando de que el hombre está retornando a la conciencia que se tenía en el jardín del Edén. Y la mujer tendría que tener la capacidad de decir, a este hombre es donde está mi vida, ¿verdad? Así, porque la mujer tiene una posición pasiva. Cuando dice carne de mi carne y huesos de mis huesos, la mujer debe de sentir lo mismo, aunque se quede callada. Quiere decir que una de las funciones del esposo es realmente manifestarle esa realidad a su esposa para que ella entienda y sepa que su lugar está aquí junto conmigo, pero que ella lo sienta, que ella se siente realizada como mujer, como madre y como esposa, pero aquí a su lado. Pero cómo hacerla sentir eso, que eso es una de las cosas difíciles que tenemos como hombres. Nosotros solo queremos hablar, es que tú eres parte de mí, y creemos que eso es suficiente para la mujer. La mujer no escucha, la mujer es sorda, la mujer siente. Ella siente las vibras que están atrás de las palabras, atrás de los actos. Y mientras el hombre no la haga sentir que ella es la número uno en su corazón, esa mujer va a dar problemas por todo. Y no es culpa de ella. ¿Por qué? Porque a través de ella, el Eterno nos manifiesta una realidad que hay en mi interior. Entonces yo cuando veo la oposición de mi esposa, por eso es que hay muchas personas que han malinterpretado nuestros estudios y dicen, y si yo siempre voy a hacer lo que la mujer quiere, entonces ella es la que manda.
el pensamiento servil. No sé si me explico. Lo que les hablaba que como crecimos como esclavos, ¿no? La cuestión es que si el Eterno quiere que yo haga algo, ¿por qué hace que mi esposa se oponga? ¿Ya? Porque entonces yo puedo percibir que el Eterno me está diciendo no, que no. o no es el momento. Ujú. ¿Ya? Porque si es carne de mi carne y huesos de mis huesos, quiere decir que ambos deberíamos estar de acuerdo en el paso que vamos a dar en nuestro matrimonio. No existe una vida mía individual ajena a la de ella, ni la de ella individual ajena a la mía. Somos carne de mi carne y hueso, somos una misma persona. Entonces, como yo platicaba con alguien de negocios y yo le decía, tú te meterías a un negocio de $1 millón cuando 50% de ti está de acuerdo, pero 50% no. Ay, no, jamás. Ese es el riesgo de dar un paso sin que los dos estén de acuerdo. Es lo más torpe que alguien pudiera hacer, porque es como que la mano derecha hiciera algo contrario a la de la izquierda, nunca se va a avanzar. Entonces, todo lo que logremos, imagínense, todo lo que logremos, supongamos que usted va a hacer un negocio, pero su esposa pues, no está de acuerdo con usted, ¿verdad? Pero ella está, pero el negocio, usted al fin lo hace y surte dinero, ¿no? Y usted dice, ella estaba equivocada, yo lo hice, qué bien que lo hice. Pero ella, y ahí está, mira, que me pudiera decir si estoy en lo correcto o no, la esposa, cuando ve que su esposo hace algo, a pesar de que ella le dijo que no estaba de acuerdo, que no quería, ¿cómo se siente la esposa? Se siente menospreciada, se siente que no vale, se siente que lo que ella dice no importa, entonces ¿para qué me pregunta si todo mundo va a hacer lo que le dé la gana, ¿verdad? Entonces, aunque usted ganó dinero en el negocio, hay una división entre ustedes. Entonces, lo que usted cree que ganó, al final lo perdió aquí. Y el matrimonio no solo es la base del hogar, sino de la sociedad. Y ahí es donde comienza a destruirse todo. ¿Ya? Por eso no es que la mujer mande, sino es que si la idea es buena, si lo que yo pienso hacer es correcto, conforme a la voluntad divina, ¿por qué el Eterno le pone en el corazón a mi esposa a oponerse? Entonces ya sería demasiado torpe yo avanzar, ¿verdad? Ya sería como Bilán que quería ir hasta que el asno le habló. Era la única manera que podía detenerse ese malvado, ¿no? Pero así es como funciona esto. Cuando entonces vamos a que la similitud de forma, resumiendo un poco, la similitud de forma primero, para poder recrear el jardín del Edén, tendría que recuperar la conciencia de que hay una ley que nos unió más allá de nuestra razón, más allá de un atractivo físico, ¿ya? Hay algo, una ley que manifiesta una voluntad divina. Quiere decir que a través de mi cónyuge yo puedo vislumbrar la voluntad divina, su sabiduría, una ley que está por sobre mi razón. Cuando yo entiendo esto, yo puedo comenzar a recrear el jardín del Edén. Ese es el primer principio. La otra es que yo tengo que ver esa voluntad divina y afrontarla de la manera que merece ser afrontada la voluntad divina. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando mi cónyuge se me opone, no tengo que lanzarme con gritos y con violencia contra esta persona, como que es que tú no me quieres, es que tú no me comprendes, es que todo tiene que ser conforme lo que tú... No, uno tiene que ser humilde y ver al Eterno atrás de todo. ¿Se imaginan a Adán despertar y ver a la mujer? Y lo primero que pensó es que esto el Eterno me la hizo. Él estaba dormido, él no vio cuando lo acostaron, le abrieron el costado, no vio. Pero al verla ahí enfrente a él, él supo que era obra divina. Él supo que eso era él. Eso es lo que nosotros debemos de tener conciencia para poder recrear el jardín del Edén. Mi cónyuge es algo mío que el Eterno me está mostrando. Es la voluntad del Eterno manifestada frente a mí. Porque las personas que no tienen conciencia de esto,
No les gusta lo que están viendo con su cónyuge. ¿Se acuerdan que esta bruja, verdad? O sea, la desprecian, pero al final es una realidad de ellos, de su interior, que el Eterno se la está mostrando. Pero su nivel de inconsciencia no les permite. Y por eso estos hogares y estos matrimonios están muy distantes de la recreación del jardín del Edén. No pueden recrear ese ambiente de paz, esa relación divina que el hombre tenía con el Eterno dentro del jardín del Edén, que dice que el Eterno se paseaba en el Gan Edén. Se imagina que así ustedes, conforme vayan creciendo espiritualmente, la presencia divina esté en su hogar. Hola, mira, ¿qué estás cocinando hoy? Así como en el jardín del Edén. Qué precioso, ¿no? Y así debe de ser. Pero eso se manifiesta a nosotros, no solo a través de nuestro cónyuge, sino a través de nuestros hijos. Porque nuestros hijos son frutos de nuestra relación. ¿Sí? Quiere decir que nuestros hijos son lo que nosotros somos. Entonces, según la ley de similitud de forma, nuevamente, podemos llegar a la conclusión que nuestros hijos no tienen problemas, sino que ellos solo son la fiebre, o sea, el síntoma, pero la infección está en el matrimonio. Exacto. ¿Se imagina que entonces nosotros, en nuestros hijos también no solo podemos ver una realidad nuestra, que a veces no tenemos el alcance de verla, pero podemos, si conocemos las leyes y los principios, con el actuar de nuestros hijos podemos conocernos a nosotros. Y en esa misma entendimiento, con humildad, actuar de la manera sabia para poder corregir lo que es necesario corregir, sabiendo que el problema, en primer lugar, no es de mi cónyuge, sino es mío porque somos uno. Tampoco la situación no es de mis hijos, sino es nuestra, porque ellos son prolongación de nuestra alma. Es lo que nosotros hemos formado, es una semilla que nos... Imagínese usted que si usted le hubiera enseñado a hablar inglés a sus hijos, ¿verdad? ¿Y esto por qué no hablan alemán? Es que tú me enseñaste inglés. Es que ustedes deberían de hablar alemán, pues usted no lo enseñó. O sea, ellos son lo que nosotros hacemos de ellos, consciente o inconscientemente, basado en lo que hicimos y en lo que dejamos de hacer. O sea, saber y estar pendientes de esa realidad es sumamente importante, ¿verdad? Porque está basado en las leyes y los principios, y solo así vamos a poder recrear el jardín del Edén en nuestro hogar, con este reconocimiento. Si seguimos nosotros peleando y viendo ese distanciamiento que hay entre mi esposa y yo, y viendo que esta ni se parece al Eterno, y en lugar del Eterno se parece al diablo, rabino, yo creo que sí existe el diablo, me van a decir, porque si se me manifiesta a través de mi esposa. Si vemos así como vemos que está ese distanciamiento, así de lejos estamos de recrear el jardín del Edén, así de lejos estamos de una verdadera y correcta espiritualidad de la Torá, y en lugar de estar santificando y glorificando el nombre del Eterno, estaríamos profanando a través de tener matrimonios y hogares que tienen los mismos hogares de los impíos y de los idólatras. Y ese es el gran peligro. Por eso es que este tema es tan importante, porque verdaderamente al reconstruir, al restaurar nuestros matrimonios después de tantos años de estar fuera de la Torá y de estar fuera de una espiritualidad, sino inmersos en una religiosidad, en el egoísmo, tendemos a torcer las cosas, y esto para nosotros significa que todo lo que estudiemos Torá, toda la labor que el Eterno ha hecho en nuestro corazón a través del Mashiach, en el primer lugar donde se debe de reflejar y que debe ser nuestro termómetro para ver si lo que sentimos, si esa espiritualidad es real o no, es ahí en el matrimonio. ¿Qué les parece? Sí, Rabi, en este caso, mucho tiene que ver la función de cada miembro del hogar, ¿no? Así como en mi caso. Podría hablarme un poquito más fuerte, creo que se le va el audio. Sí, le decía, todo esto tiene que ver en la correcta función de cada miembro del hogar. Ajá. Para poder
cumplir ir conociendo cómo funcionan las leyes y aplicarlas, y saber la manera de cómo transformarlas o hacerlas modificadas en nuestro hogar, para que cada quien tenga su misión y es una armonía, ¿verdad? Sí. Ahora bien, ¿quién le ofreció matrimonio a Merab? Yo. Sí. ¿Quién es responsable de enseñarle a ella la correcta función en el matrimonio? Usted. Ustedes engendraron hijos. Usted engendró hijos. Ella es la vasija, ella no engendra. Usted engendró hijos. Los trajo a este mundo. ¿Quién es el que debería de enseñarles para qué vinieron a este mundo y cómo pueden cumplir ese objetivo en este mundo? El que los trajo a este mundo, usted. Entonces, de esa manera, otra vez, toda la responsabilidad cae sobre usted. Entonces, cuando usted ve una deficiencia en alguno de los miembros del hogar, usted está viendo su deficiencia, porque esa deficiencia no existiría si usted estuviera realizando su labor a cabalidad. Ahora, si usted está deficiente en su realización como tal, también es responsabilidad de su esposa, porque ella fue llamada para ser ayuda idónea. O sea que el problema, la deficiencia que ella vea en usted, no es solo de ella, no es solo suya, sino de ella. Y cuando usted ve las deficiencias de ella, no es solo de ella, son suyas también, porque usted es el que tendría que haberle enseñado cómo realizar su función de la manera adecuada. Entonces vemos cómo cuando nosotros afrontamos cualquier situación que pueda existir en el hogar, la vamos a afrontar con humildad. ¿Ya? No vamos a lanzarnos como zánganos incontrolables contra el otro, sino con humildad, sabiendo que el problema de uno es mío también. Tenemos una situación y la vamos a arreglar en paz. Ese ya es otro tema, el valor de la paz en el hogar. Pero sabiendo que la realidad de cada miembro del hogar es la mía. Y mientras nosotros como hombres, no nos hagamos responsables de lo que está sucediendo en cada miembro del hogar, no lo vamos a poder resolver. Es más fácil quebrar el espejo de donde me estoy viendo, pensando que al no verme, ya no soy yo, ¿verdad? Yo soy guapo. No, todos salen igualitos que yo, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna duda sobre el tema? Ley de similitud de forma, por eso hay una ley de atracción que va más allá de la razón. Y es el principio para poder recrear el jardín del Edén. ¿Qué dicen? Rabino, respecto a lo que comentaba antes, de que como somos opuestos, pues tendemos a discutir un poquito, ¿verdad? En que uno es ordenado, el otro es desordenado, por ejemplo. Pero eso también nos ayuda a rectificar nuestro deseo. Y ahí es como vamos creciendo nosotros espiritualmente, ¿verdad? Y como pareja. Sí, porque el egoísmo impide que yo contemple una realidad más allá de la que yo estoy percibiendo. Lo que yo pienso, lo que yo siento, y como yo digo que es, así es. ¿Ya? Pero cuando yo comienzo a contemplar y a tener como válido la percepción de mi cónyuge, que va a ser totalmente opuesta a la mía, yo soy desordenado y esta persona es súper ordenada, pero hasta que yo no le comprender, valorar y respetar su apreciación de las cosas, entonces ahí estoy rompiendo el egoísmo. Estoy como rompiendo este círculo egoísta que siempre ha estado alrededor de mí y que solo puedo verme a mí, y comienzo a incluir a mi esposa dentro de esa realidad. Y eso me hace ser más ordenado, porque a ella le gusta el orden. ¿Ya? Entonces ya comienzo a contemplar otra realidad, otra percepción de la realidad que es la que ella tiene. Y lo interesante es valorarla. Y si ella no es ella, sino que ella es parte mía, entonces
lo que ella está expresando también debe de ser mi realidad. Y ahí es donde encontramos el equilibrio, ¿ya? Pero cuando yo todavía, no, me siento está loca, ¿por qué tan exagerada? Entonces quiere decir, ahí estoy actuando egoísta. No he logrado comprender que ella soy yo y que su voz es una voz que yo debería sentir que sale de mi interior y tener ese mismo valor. Y ahí es donde comenzamos a recrear el jardín del Edén. Es fundamental. Entonces comenzamos, nuestro cónyuge comienza a purificar su deseo del egoísmo al altruismo. ¿Ya? Por eso dice, ay del solo que no hay quien lo recoja a la hora que cae. Pues sí, porque no tiene otra apreciación, no tiene otro punto de vista sobre la realidad. En cambio, las personas casadas, pues tenemos un cónyuge que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Porque el que está solo, ¿cómo hace para saber si está bien? ¿Cómo hace para corregir? Tiene que usar instrumentos externos, la Torá o no sé, otro tipo. Pero cuando tenemos una esposa o un esposo que está ahí mañana, tarde y noche, mañana y tarde y noche, recordándonos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que corregir, eso nos hace ser mejores personas. Claro que todo esto, de la misma manera que el hombre tiene que abrir su realidad, la manera en que expresamos nuestra realidad al cónyuge debe ser con humildad y con amor, sabiendo de que la deficiencia de mi cónyuge en apreciar mi realidad también es asunto mío, es mi responsabilidad. ¿Ya? Si usted como esposa tiene un esposo que no es sensible a sus necesidades, que no respeta su sentir o su forma de pensar cuando debería de hacerlo, ¿quién es la ayuda idónea para que él contemple esa realidad y la respete? Usted. Entonces la deficiencia de él es suya también. Entonces abarcar el tema con esa humildad, no déspotas, no culpando, es que sos un inconsciente, es que no, o sea, porque ahí ya estamos tratando al otro como que si no fuera nosotros, como que si no fuera parte de mi ser. Y esa es la base, esa es la primera ley, el primer paso que nosotros vemos dentro del jardín del Edén que Adán vio y manifestó cuando se le mostró a su compañero. Carne de mi carne y huesos de mis huesos, por lo tanto dejará al hombre a su padre y a su madre. ¿Qué quiere decir eso? Que su prioridad se convierte en su esposa. Tiene padre y tiene madre, tiene que honrarlos y todo, pero la prioridad es la esposa. Y para la esposa, su prioridad es el esposo. Y eso es lo primero que nosotros estamos viendo en este segundo episodio de Recreando el Gan Edén. ¿Algún comentario, alguna pregunta que tengan sobre el tema? Realmente pienso que como cabeza de uno es dador, ¿no? Uno tiene que dar de lo que el Eterno le da. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cómo retroalimentarse? ¿Cómo tener ese soporte? Porque llega un momento en que uno se siente solo, se siente que uno tiene que dar, apoyar, pero esa es su función. Pero como vasija, uno también tiene que ser llenada, ¿verdad? Para poder dar a lo que uno se llena. ¿Cómo uno como cabeza puede sentir esa comprensión? ¿Cómo puede esa autollenarse, verdad? Pues vamos a lo mismo. El hombre, el Mashiach es su cabeza. Y ahí es donde encontramos comprensión como hombre. ¿Ya? Y también ese es el papel de un rabino. ¿Verdad? Manifestar al Mashiach ante sus discípulos. Quiere decir que esa comprensión y ese apoyo que a veces, no a veces, sino que si usted está ejerciendo su función, su mujer no lo va a comprender. ¿Ya? Porque si usted realmente espiritualmente está aquí y ella está aquí,
¿cómo ella podrá comprender todo lo que usted está haciendo? No puede. No. Y usted exigir que ella la entienda, está exigiendo como que el Eterno estuviera exigiéndome que yo lo entendiera. ¿Ya? Entonces, por eso es que los hombres necesitan de un maestro, o necesitan en su relación con el Eterno ser abastecidos de esas necesidades. Porque si el hombre viene a exigir a la mujer, que ese es otro tema, ¿verdad? Entonces estarían invirtiendo los papeles, porque la función del hombre es manifestar al Eterno, y el Eterno es amor. Quiere decir que él está hecho para dar, y la mujer solo para recibir. Entonces, cuando el hombre comienza a pedir comprensión, ella se está portando afeminadamente espiritualmente, ¿verdad? Afeminado espiritualmente, ella está tomando el papel femenino espiritualmente de recibir. Denme cariño, denme comprensión, cuando el hombre debería solo estar dando, ¿verdad? Eso es lo que, recordemos que eso, necesidad de querer recibir, no lo podemos nosotros pedir del lado de nuestros hijos o de nuestra esposa. Esto lo tenemos que recibir directamente del cielo. Así es. No se puede de otra manera, porque si no invertimos los papeles. Ese es el otro tema que veremos la próxima semana acerca de las funciones, ¿verdad? A partir de todo esto, si usted se da cuenta, tenemos un par de capítulos que narran la existencia de Adán y Java dentro del Gan Edén, y de ahí surge todo. De ahí surge todo de cuál es el diseño original, y nuestra emuná, nuestro crecimiento espiritual va a hacer que esto sea posible. ¿Qué les parece? ¿Bien? Bueno, gracias por estar con nosotros en esta sesión, en este episodio, y le decimos adiós a nuestros amigos. Gracias a Hasia Merab, y esperemos que nos sigan viendo en los siguientes programas. Vamos a tener más personas invitadas. La cuestión es que podamos nosotros compartir con ustedes y lo que el Eterno nos ha mostrado, y nuestra experiencia de cómo recrear el jardín del Edén en nuestros hogares. Y eso va no solo en nuestra relación matrimonial, sino también contemplando la realidad para nuestros hijos, porque eso es lo interesante. Adán y Java, según la tradición, tuvieron 5 hijos dentro del Gan Edén: Caín y Hebel, y 3 mujeres, ¿verdad? Uno de ellos fue trillizo y el otro mellizo. Eso es la tradición, ¿verdad? Ok. ¿Por qué no narra nada de los niños dentro del jardín del Edén? Porque la base era sobre ellos. Si usted se da cuenta, la que menos habló fue Java, ¿verdad? Que le dije yo que... Ahora, imagine estos que ni son mencionados, quiere decir que su posición es mucho más pasiva que la de la mujer. Por eso le digo yo que los hijos nunca tienen problemas. Los problemas los tenemos nosotros. Y si hablamos dentro de pareja, todo recaería sobre el cabeza, que es el hombre. Pobrecitos de nosotros, estamos solos en este mundo. Bueno, amigos, gracias por su tiempo. Bendiciones a todos. Shalom.